Estamos ya con el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham. Gracias por estar aquí en Punto Final. Y bueno, tenemos varias cosas que comentar. Antes de eso, comentarle a nuestro público que la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, respecto al anuncio de paro de transportistas mañana y pasado, pone en conocimiento a todos los directores que no habrá clases presenciales y que se suspenderán las mismas en todas las instituciones públicas y privadas. Ojo con eso. Ministro, gracias por estar acá. Buenas noches, Mónica. Tengo aquí el acta de compromiso con los transportistas. Usted ha estado en Huancayo, ha sido uno de los 4 ministros que ha asistido después de esta explosión social, bloqueos, consecuencias que hemos visto en el reportaje de nuestro compañero. Y lo que acuerdan es presentar ante el Congreso de la República un proyecto adicional de ley para que finalmente se permita reducir el 10% que falta el impuesto selectivo al consumo para llegar a la eliminación total. Después revisar contratos de concesiones de peaje, revisar y fiscalizar el cumplimiento de contratos de concesión de peajes, agendar en el Consejo de Ministros exactamente el jueves o miércoles la reunión de la mesa técnica y básicamente esos son los acuerdos. ¿Qué significa que baje en 90% el impuesto selectivo al consumo y cómo le va a llegar no al intermediario, sino al consumidor final esa baja de precios? Correcto. El día de hoy, atendiendo a los compromisos que hemos tenido como gobierno en las mesas de diálogo de ayer, hoy día hemos pedido el Decreto Supremo 068-2022, sí, que precisamente lo que hace es retirar de la lista de combustibles que están sujetos al impuesto selectivo al consumo, los combustibles que son los diésel, la gasolina 84 y 90, que son las que más se usan para transporte de carga. Las más contaminantes, dicen. Exacto, pero que son las que más se usan para el transporte público de carga. ¿Tiene el porcentaje del consumo de esas gasolinas 84 y 90? En general, el transporte de carga, lo que más usa actualmente es el diésel. Bueno, los diésel B2 y los diésel B5. Y las gasolinas 84, perdón, y 90 son las que usan sobre todo taxis, mototaxis y motocicletas. Y lo que se va a reducir es en 90%. Y eso finalmente, ¿cómo se va a traducir en el bolsillo de la gente que utiliza ese tipo de combustible? Permíteme explicarle primero, sí, la medida que hemos sacado hoy día. Sí. Inicialmente la propuesta era hacer una reducción del impuesto selectivo al consumo. Lo que hemos, digamos, identificado hoy es que se puede hacer una reducción del 100%. ¿Del 100%? Del 100% de manera inmediata, retirando precisamente esos combustibles que hemos mencionado de la lista de bienes que están sujetos al impuesto selectivo al consumo. Y esto lo vamos a hacer por un periodo de 6 meses, sujeto a un periodo adicional, donde se va a evaluar. Hay que considerar que estas medidas son temporales, atendiendo sobre todo a que la fuente de esta subida de precios de los combustibles es la subida de precios internacionales del petróleo. Ahora, no solamente son factores internacionales, es decir, el impacto que ha tenido que ver en el alza, sí, de los combustibles, el tema Ucrania-Rusia, pero por otro lado es también un problema, una situación política que ha generado la circunstancia que estamos viviendo, el desabastecimiento, el aumento de precios, etcétera, etcétera. Es decir, esa cadena final. Lo que yo le preguntaba inicialmente es, ¿cuánto se va a reducir el precio de la gasolina? No se le puede obligar al gasolinero a bajar el precio. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? En el caso del diésel, por ejemplo, el diésel, hay que considerar primero que el impuesto selectivo al consumo es un monto fijo. Y ese monto fijo se aplica al precio ex planta. Entonces, por ejemplo, el caso del diésel es de 1.49. Sí. Y obviamente, lo que usted mencionaba, hay stock todavía de combustible que están... Que han comprado a precio anterior, digamos. Es correcto. Por eso es que hemos coordinado con Petroperú para que a partir del día de mañana incluya en la lista de precios esta reducción del impuesto selectivo al consumo para el caso del diésel, por ejemplo, de 1.49. Entonces, eso es lo que aproximadamente, además descontando que este es parte, se tiene que descontar para el impuesto a la renta, deberíamos esperar una reducción entre 1 sol a 1 sol 10 del diésel en los próximos días. Porque los combustibles tienen 3 tipos de tributos, estamos hablando de uno. ¿No? Sí, que alrededor, digamos, en suma son 26% del precio del combustible. Es correcto, es correcto. Además del impuesto selectivo al consumo, después además tenemos lo que es el impuesto general a las ventas. ¿Y esto se va a ver inmediatamente o va a tener ese, digamos, un proceso para ver ese impacto, digamos, de reducción para ese grupo de gente que usted señala? Definitivamente va a haber un plazo de unos días en la medida en que se va agotando el stock, pero el impacto inmediato es en los precios ex planta de Petroperú, que van a verse reducidos a partir del día de mañana. Y en el tema de los alimentos, es decir, porque a la gente lo que le interesa es
A mí me parecía impresionante ver un kilo de zanahorias, ¿no? A 21, 26 soles, hasta 27 soles, lo que cuesta normalmente 2 soles, ¿no? Entonces, eso es solamente un ejemplo. Pero eso es lo que genera también la indignación de la gente, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Claro, hay que considerar que hay aspectos externos que hemos mencionado, que es el caso del precio de los combustibles a nivel internacional, el precio del trigo, el maíz, que forman parte de la canasta de consumo del consumidor peruano, pero lo que usted está mencionando es básicamente un tema de desabastecimiento que ha sido generado. ¿Y eso ha sido generado solamente por esa circunstancia de fin de semana o ya venía, digamos, un aumento de precio de productos importantes dentro de la canasta familiar? No, definitivamente la subida exagerada de los precios se ha habido por el tema de los bloqueos y por el tema ese tema de desabastecimiento o reducción en el abastecimiento ha sido básicamente por un tema del bloqueo de carreteras. Y los acuerdos, y mañana en el Congreso, usted estará mañana a las 3 de la tarde con otros representantes, los acuerdos, digamos, garantizan que no vamos a volver a tener una explosión de esa naturaleza. El acuerdo fue precisamente llegar a que, si, en la medida en que nosotros cumplíamos con lo pactado, hoy día ya hemos, como le mencioné, emitido el Decreto Supremo 068, que cumple con lo que habíamos pactado, pero hay una medida adicional que estamos tomando como gobierno, que es el tema de la exoneración temporal del IGB a los alimentos que forman parte de la canasta básica de consumo. Ahora, mañana hay proyectos de ley que incluso están impulsando, uno de ellos de Fuerza Popular, creo que hay otros proyectos de ley también, que incluirían a gasolinas de 95, 98 octanos. En ese sentido, digamos, ¿cuál va a ser la respuesta que usted le dé respecto a eso? Nosotros, como digo, ya hemos sacado del Decreto Supremo que tiene vigencia... El 100%, pero estamos hablando de 84.90. 84.90 y los diésels, además, que son básicamente los combustibles que más se usan para transporte de carga y pasajero. Correcto. En este caso hay que ser focalizados, o sea, las gasolinas de 95-97 se usan más a nivel urbano y son para otro tipo de transporte. Eso no está incluido en la propuesta que hacemos nosotros. Correcto, pero digamos, la propuesta que puede hacer el Congreso va a ir también por ese lado y abren el abanico. ¿Esto qué puede generarle al erario público? Porque ya tomando la decisión que ha tomado el Ejecutivo, se está señalando que habría una brecha o dejar de percibir, estamos hablando de 250 millones de soles mensuales. Entonces, ¿lo otro qué generaría? Significaría menos ingresos para el Estado. Hay que considerar que las medidas de tipo tributario son las medidas de última instancia que se toman por la complejidad y precisamente por la disminución en los ingresos que esto genera, ¿no? El análisis que nosotros hacemos es un análisis que nos permite, con esta reducción, ¿no?, de ingresos por la exoneración del impuesto selectivo al consumo, que es una reducción que es viable y es manejable en las finanzas públicas. Reducciones adicionales o la inclusión de otros combustibles sí generarían problemas mayores. Bueno, eso además, digamos, de que golpear eventualmente el erario nacional, ¿ustedes observarían una iniciativa de esa naturaleza que incluya otro tipo de gasolina y otro tipo de combustibles? Tenemos que evaluarlo, no somos, digamos, las medidas tienen que ser focalizadas y además tienen que ser temporales. En este caso estamos focalizando en el combustible que se usa más para transporte y carga. Y ese es el sentido de la medida que hemos implementado el día de hoy y que además tiene efecto inmediato. Hay analistas que dicen que esto, en realidad, lo que ustedes han planteado, el impuesto selectivo al consumo y las otras medidas, lo que haría sería, digamos, darle posibilidades a los intermediarios e incluso favorecer a Petroperú, que está en una circunstancia difícil. ¿Qué le responde usted a ellos? No, Petroperú, como le mencionaba, hemos coordinado para que el día de mañana traslade esta disminución de los precios a los precios. Así es, a partir del día de mañana. ¿Y los intermediarios, de qué manera se garantiza que no se ganen todo y que finalmente no vaya al consumidor? Obviamente es parte del proceso de competencia y obviamente en la medida en que hay una infinidad de distribuidores, tiene que ser por mecanismo de oferta y demanda. ¿Se ha pensado en más modificaciones tributarias eventualmente ante situaciones de este tipo, ministro? La medida adicional del impuesto selectivo al consumo va a ser complementada con la que le mencioné, que es la de la exoneración del IGB de los alimentos que forman parte de la canasta básica, que incluyen a los alimentos que más se consumen, que son fideos, harinas, pollo, huevo, azúcar y productos ¿En qué porcentaje cárnicos. Van a bajar esos precios? Es el 18% del impuesto general a las ventas. Estamos hablando de 5 productos o más. Inicialmente son esos 5 productos que vamos a exonerar. Entonces, temporalmente. Fideo, arroz... No, arroz no. Arroz no tiene. No. A ver. Fideos, harinas, pollo, huevo y productos cárnicos. Ok, ¿a partir de cuándo?
a partir de la aprobación del proyecto de ley que vamos a presentar ante el Congreso esta semana. O sea, depende de la aprobación del Congreso. Es correcto. O sea, si no se aprueba, no lo sé, ellos están dispuestos, digamos, a aprobar, y algunos señalan que esta también podría eventualmente convertirse de una medida temporal a una medida permanente. ¿Usted qué respondería? Tenemos que considerar primero que cuál es el impacto y cuál es el efecto de esta crisis, o sea, de esta subida de precios inusual. Es una crisis externa. Y entonces lo que corresponde... O sea, usted no atribuye a ningún factor interno la crisis. No, o sea, yo entiendo que es el factor externo, pero ¿hay alguna autocrítica en el sentido de manejo económico que no hayamos hecho semanas anteriores para evitar una situación de este tipo? A eso me refería. Si nosotros consideramos la inflación, porque obviamente la subida de productos, ha subido mucho, ¿no? La subida de productos se da a nivel internacional. Claro. Y nosotros nos comparamos con otros países de la región. Somos el país que tiene el mejor manejo de inflación de países de la región, mientras que no estamos... ¿Llega a cuánto? ¿A 6, nosotros estamos alrededor de 6.3%, comparado con Colombia, México, Chile, que tienen inflaciones arriba de 8%, Brasil arriba de 10%. Y estamos 3 veces más arriba de lo normal. Y el mismo Estados Unidos, que tiene una inflación arriba del 7.9%. Entonces, eso se traslada internamente. Ahora, no es cierto que no hayamos hecho nada. Hemos estado implementando medidas. Por ejemplo, la inclusión de combustibles al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, que lo hicimos hace 2 semanas, ha sido una de las medidas. ¿Pero ha tenido impacto o no ha tenido ninguno? Por supuesto. Eso, por ejemplo, el caso del diésel ha permitido que no suba en 3 soles, por lo menos, esta estabilización del precio. O sea, lo que ha hecho es detener la subida. Detener y mitigar el impacto de una subida mayor, ¿no? Pero obviamente esto es parte, pero además, considerando que la subida de precios internacionales es temporal, las medidas tienen que ser temporales. Y ahí venía su preocupación, la permanencia de estas medidas. Exacto. Estas medidas se utilizan en casos de extrema emergencia, extrema urgencia, como el caso que estamos teniendo. Tenemos una subida inusual de estos precios que importamos, como el precio del petróleo, maíz, trigo, entre otros. Pero, digamos, nosotros tenemos los fondos suficientes como para neutralizar lo que vamos a dejar de percibir como Estado. Precisamente, las medidas que tenemos que tomar tienen que ser en el marco de una responsabilidad fiscal. Para este año tenemos que cerrar con un déficit fiscal no mayor al 2.5%. Y estas medidas que estamos tomando precisamente nos permiten mantener ese manejo equilibrado y responsable. Claro, sueldo mínimo vital, porque ese es otro tema que ha generado discusión. El último fue en el año 2018, recordaba nuestro compañero Martín Rippel, y fue justamente en el gobierno antes de renunciar Pedro Pablo Kuczynski. Hoy aparece un mes antes el anuncio y se señala que ya ha habido un acuerdo de Consejo de Ministros y de 930 va a 1025. Esto lo que genera es preocupación en las empresas más pequeñas. Eso es lo que ha señalado la Cámara de Comercio, han salido los representantes, decir, bueno, aquí lo que va a ocurrir es que la gente va a despedir gente, porque eso es lo que pasa con este tipo de empresas. Tenemos, digamos, ¿hemos evaluado esto? ¿Usted está de acuerdo con esta subida? Además, un anuncio de un mes antes, ¿o este es digamos, un efecto político para el momento y para apaciguar un poco a la gente? Hay que considerar que la remuneración mínima vital tiene que ajustarse de manera periódica, considerando dos factores fundamentales, lo cual es la inflación y obviamente la productividad. Y hay una fórmula que además está establecida en el Consejo Nacional del Trabajo, que incluye además la normalidad, es decir, cómo está evolucionando el Producto Bruto Interno, cómo está evolucionando el empleo formal. Y entonces, cuando se hace la evaluación técnica, los resultados es que hay una necesidad de subir. O sea, la fórmula que considera todos estos factores implica que hay el espacio para hacer este incremento. Definitivamente... Estamos hablando de trabajadores formales, estamos hablando de un total de, no sé, 20 o 25 millones que estarían hábiles para laborar. Estamos hablando de un universo de ¿qué? De 3 millones entre público y privado. Estamos hablando de trabajadores que están alrededor de 700.000, que son los que están dentro en el rango de la remuneración. No, me refiero, digamos, a los trabajadores formales, hablaba de eso. No, trabajadores formales estamos hablando de casi 5.600.000 trabajadores. De trabajadores formales. De trabajadores formales. Y a esto beneficiaría a 700.000 personas. Exacto. Okay. Exacto, que son precisamente los trabajadores que tienen el menor nivel de ingreso. Definitivamente en estas medidas hay un balance que hay que hacer entre la remuneración que recibe el trabajador y efectivamente los que tienen que pagar esa remuneración, y precisamente el criterio y el análisis que se hace tiene que ser considerando todos estos factores. Ahora, pero me faltaba le preguntaba al ministro de Economía si estaba de acuerdo, que era el momento más oportuno, donde hay una ralentización, digamos, hay una situación complicada y donde las empresas
más o menos están intentando volver a caminar después de una pandemia, por eso se lo preguntaba. Sí, por eso le decía que los criterios y los indicadores técnicos que sustentan este informe, ¿no? Obviamente hablan de que se cumplen las condiciones para hacer un ajuste. Pero déjeme explicarle además, ¿cómo no? La opinión del Ministerio de Economía no es vinculante en este caso y no requiere de la aprobación del Consejo de Ministros. Es un análisis que hace básicamente el Ministerio de Trabajo. Ya, no es vinculante, entonces, digamos, de alguna manera, pero le preguntaba si lo avala en términos amplios, en términos de conocedor de lo que está pasando con la economía nacional. Si esto va a tener efectivamente un impacto económico positivo en las familias de menos recursos, o es una medida popular porque se escucha bien, no es la primera vez que se realiza de esta manera y que finalmente tiene que ver con el momento. A eso me refería como pregunta. Bueno, el informe, digamos que, más que un informe, porque nosotros no hemos hecho un informe sobre este tema, sin embargo la evaluación de los criterios que se han tomado, o sea, revelan que hay el momento, hay el espacio para hacer un ajuste en este momento. O sea, hay el espacio. Hay un espacio, o sea, el momento, la cantidad, la gradualidad es una decisión que la toma el Ministerio de Trabajo. ¿No le parece, digamos, importante evaluar lo que dicen las pequeñas y medianas empresas que pueden comenzar a despedir gente como ha ocurrido anteriormente porque se ven en la imposibilidad de la carga laboral que implicaría, ¿no? Subir 95 soles el sueldo mínimo vital? Estamos en un proceso de reactivación económica, precisamente. Este año estamos con un crecimiento proyectado entre 3.5 y 4%. Hay una recuperación importante del empleo formal y obviamente siempre hay un balance entre el trabajador y la microempresa que tiene que ser considerado, ¿no? Usted es el principal asesor económico del presidente de la República, entiendo, porque es el ministro de Economía. En términos amplios, el presidente, digamos, tiene la posibilidad de ver el horizonte en el que a lo que estamos enfrentados, porque a veces los ofrecimientos son tantos que evidentemente va a haber gente absolutamente frustrada dentro de los parámetros de la economía que tiene el país, que es una economía sumamente golpeada, como lo es todo el mundo, pero en particular una economía que más o menos iba en una circunstancia y iba en un carril que ya todos conocíamos. Hoy comenzamos a hablar de inflación, comenzamos a ver de subida de precios, por los factores que usted ha señalado, pero estamos en una situación que nos hace mirar por el espejo retrovisor tiempos idos, que no escuchábamos ni veíamos hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, descartando el tema de inflación, que es un fenómeno que afecta no solamente a Perú, y que no es atribuible a nuestro país, lo que tenemos son indicadores macroeconómicos sólidos. Tenemos una de las economías que más va a crecer en la región, más de 3.5%, como le mencioné. Estamos con una inflación controlada, además en el marco de los países de la región es una de las inflaciones más bajas. Tenemos un déficit fiscal que va a ir reduciéndose y que precisamente vamos a anunciar en las próximas semanas, la convergencia hacia el 1% que deberíamos llegar al 2026. ¿Usted confía que va a salir a flote Petroperú después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la salida, y usted además ha tenido una participación activa, no pública, pero activa, en la circunstancia de eventualmente la salida del señor Chávez? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Ahí, digamos, se ha bajado la confianza, la deuda de Petroperú hoy está en una situación difícil en la calificación internacional. Algunos decían que ya a nivel macro podía haber una baja de la calificación nuestra o se ponía en riesgo en general. ¿Qué nos depara? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Bueno, Petroperú es una empresa rentable y justo... Sigue siéndolo. Sigue siendo una empresa rentable. Dentro de 2 semanas... A pesar de la desconfianza de fuera. Es que aclaremos, dentro de 2 semanas va a empezar la operación de la modernización de la refinería de Talara. Ya. Bueno, en general la Junta General de Accionistas ha cambiado al directorio y ha puesto un directorio de profesionales que están tomando las medidas precisamente para atacar el problema principal que hoy día tiene Petroperú, que es el lograr que sus estados contables y financieros sean auditados. Con eso empieza el problema de normalización de la situación, digamos, de calificación de riesgo que tiene, y obviamente Petroperú es una empresa bandera para nosotros. La situación para ustedes es momentánea y va a mejorar en términos económicos ya general para el país. Definitivamente ese es nuestro convencimiento. Ministro, vamos a tener oportunidad de hablar de empleo en otra circunstancia, pero le agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que esté aquí. Un gusto estar en su programa, Mónica. Muchas gracias.